Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aula Abierta, el podcast del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, donde compartimos con ustedes la pasión por aprender. Estamos aquí en un capítulo nuevo y el día de hoy nos ponemos internacionales. Nos acompaña desde España la doctora Camino López García. ¿Cómo estás, Camino? Encantada de estar aquí presente con todos ustedes. La verdad es que es un honor. Así que bueno, disfrutando ya de esta plática. No, para nada, el honor es nuestro. Qué mejor que tener, como ustedes saben, siempre queremos la excelencia y esta vez nos pusimos en la excelencia internacional. Ay, De verdad, muchísimas gracias. Espero que te esté gustando nuestra ciudad, el norte de México. No sé si ya conocías o no, pero nada, así está todo siendo de nuevas. Estoy, vamos, súper bien atendida. Me están haciendo tours por todos los lados. Estoy aprendiendo muchísimo de la cultura, así que bueno, agradezco muchísimo la visita. no, la verdad, estamos muy felices de que nos acompañes. Y pues para poner en contexto a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿cómo podríamos definir a Camino López García? Bueno, un poco complicado, pero trataré de ser breve. Bueno, yo inicié mis estudios en Bellas Artes. Es algo que, aunque ahora mismo no me define 100% profesionalmente, sí que define la forma en la que tengo de ver las cosas, en la que tengo que ver el mundo y la educación en especial, con una creatividad y una forma, una apertura que en ocasiones sí que me distingue, me diferencia un poco de todo de lo que hay. Bueno, luego estudié una maestría en educación y otra maestría específica en educación y nuevas tecnologías. Ahí me enamoré de todos los cachivaches posibles por haber. Entonces inicié mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca y bueno, finalmente hace 2 años defendí mi tesis doctoral que va sobre temas de adicción y nuevas tecnologías, concretamente adicción a inteligencia artificial, a Internet y desarrollo de la competencia digital. Y actualmente estoy actualizando el tema de mi tesis doctoral a la adicción a la inteligencia artificial, pues porque por desgracia ya estamos observando que efectivamente empieza a haber signos de dependencia y además muy interesantes y muy diferentes a lo que conocíamos hasta ahora. Y bueno, esos son mis inicios en cuanto a educación y me desempeño profesionalmente en varias vías. He sido profesora de educación artística y de TICS en centros de secundaria y bachillerato. Adoro la etapa de la adolescencia, me parece una etapa impresionante para formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas. También soy profesora de universidad, ya desde hace muchísimos años, desde el 2014 más o menos, y he estado formando en más de 10 universidades, tanto a nivel nacional en España como internacional. Y bueno, pues también me desarrollo como directora de proyectos, que se conoce como Project Manager, Ok. de e-learning concretamente. Digamos que esas son como mis 3 ramas principales. Oye, súper interesante, ¿no? Pues wow, con tu currículum, con tu trayectoria. Y hay algo que me parece muy interesante. Voy a meterme al tema directamente de lo que se trató tu tesis, el tema de la adicción al Internet, pero después nos dices que le estás actualizando con la adicción a la inteligencia artificial, Sí. ¿no? Eso me parece interesante porque al final te habla de una materia que escogiste en la que cada año te vas quedando obsoleto, si pudiéramos decirle así, ¿no? Porque el avance viene y viene y viene y es como una bola de nieve enorme, ¿no? ¿Cómo consideras tú que esto va transformando la forma en la que vamos enseñando y aprendiendo, ¿no? Porque son tu otra área, la educación, ¿no? Totalmente. Bueno, las nuevas tecnologías han transformado 100% el mundo de la educación. Básicamente nos han abierto las puertas a poder estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Nos ha traído la ubicuidad. Eso es un superpoder, como quien dice, ¿no? Yo soy de familia de maestros, mi abuelo fue maestro, fue director de escuela, él era de matemáticas y bueno, ahora ya falleció, pero yo siempre lo tengo en mente porque me habría encantado hoy día, en el mundo de la inteligencia artificial, sentarlo a mi lado y tener una plática con él y decirle, wow, podemos contrastar experiencias, ¿no? ¿Qué me diría él? O sea, es que no hace tanto se estaba aprendiendo de otra forma. Y en Sí. cambio ahora mismo es que, como dices tú, es una bola de nieve que parece que nos atraviesa. En estos 14 años de trayectoria que tengo yo profesional, he podido observar pues, desde los campos virtuales, de cómo estábamos empezando pre-pandemia, que no era tan habitual la docencia virtual, el tema de a la integración y el avance en realidad virtual, realidad aumentada, todas las tecnologías inmersivas, el boom del metaverso hace unos años, que luego fue opacado por el boom de la inteligencia artificial, el boom de las nuevas metodologías renovadas
para ser adaptadas en la tecnología educativa. Por cierto, tengo un libro que específicamente habla sobre ello, se llama Enseñar con TIC, nuevas y renovadas metodologías educativas para la enseñanza superior, y precisamente trata de ver ese enfoque, ¿no? El Flipped Classroom es una metodología que no podría existir sin la tecnología. Bueno, y tantas como la Sole, que es de Sugata Mitra, grandes referentes que tenemos en este mundo. Ahora mismo yo señalaría unas cuantas, 3 áreas quizá como prioritarias clave de esta transformación. Una de ellas es esta, la accesibilidad, claro, de que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a un mínimo de formación. Hay formaciones incluso gratuitas, muy sencillitas, pero que te permiten avanzar. Sí. Luego ya tienes acceso a grandes universidades, también en la virtualidad sin moverte de tu casa, a grandes profesionales, e incluso te abre las puertas al mundo de las redes sociales, que parece que no podemos aprender a través de él, pero sí es cierto que podemos. Es el aprendizaje informal también. Por un lado, la accesibilidad, por otro lado, la personalización del aprendizaje, especialmente ahora con la inteligencia artificial. Antes ya teníamos las analíticas de aprendizaje, el machine learning y todo esto, pero digamos que se vinculaba sobre todo a la parte estadística, ¿no? Es decir, vamos a hacer un seguimiento de los estudiantes, de cómo van sus notas, en los accesos a la plataforma, era algo muy matemático. Sí, sí, sí. Pero ahora no, ahora es muchísimo más cualitativo. Estamos acercándonos a cómo aprendemos. ¿Podemos personalizar realmente el aprendizaje? Sí lo podemos hacer a través de la inteligencia artificial. Y también nos ayuda muchísimo a los docentes a no sobrecargarnos en la parte de creación de materiales, porque la inteligencia artificial ahora, como herramientas como Notebook LM, son tan potentes, nos permite transformar rápidamente formatos. De un formato a otro, cambiarlo, sí, hacerlo más accesible a diferentes tipos de estudiantes. Esto por una parte. Y luego la parte de las posibilidades de la creatividad. Es decir, todo este mundo nos abre a tener casi una creatividad infinita. Cuanta más competencia digital tenemos, más dominamos estas tecnologías y más podemos realizar toda esta ideación que tenemos de la nueva educación. A mí me parece realmente fascinante que estamos en un momento de oportunidad, por fin, de transformar el aprendizaje tradicional en algo que realmente potencie al ser humano y le prepare para el siglo en el que estamos viviendo. Y para potenciar a ese ser humano, para lograr ese fin de la tecnología como la vemos ahora, que es, pues vaya, un sinfín de posibilidades, ¿cuáles son las herramientas que debe tener el nuevo alumno? Porque si hablamos de una nueva educación, también existe un nuevo alumno, por así llamarle, ¿no? Claro. Sobre todo, hay que formar en autonomía. Es decir, el rol docente-estudiante ha cambiado. Con estas tecnologías, sí, ya no tiene nada que ver. El docente ya no es la persona que transmite la información directamente y ya no es la fuente de todo el conocimiento, ni siquiera las bibliotecas. Ahora mismo tenemos a Internet y la inteligencia artificial, algunas herramientas como Perplexity ya son de alta fiabilidad en cuanto a la información que te devuelven, no tanto como ChatGPT, que a veces... Sí, te va a inventar una que otra cosilla y... Le llamamos que empieza a alucinar. Sí. Entonces, pero bueno, que se le va conociendo y se le va cogiendo cariño también, pero efectivamente. Entonces, este cambio de rol es fundamental. El estudiante ahora mismo debe desarrollar una gran autonomía porque es la que le va a acompañar a lo largo de su vida. Primero, en el aula, es la que va a hacer que pueda personalizar a sí mismo su propio proceso de aprendizaje, se pueda responsabilizar de su propio proceso de aprendizaje, tenga al docente como guía, pero pueda acceder al mundo de Internet donde están todos los datos. Sepa trabajar por proyectos, sepa trabajar por retos, sea consciente de su impacto en la comunidad, por ejemplo, a través del aprendizaje servicio. Realmente han cambiado muchísimo las cosas, pero algo ahora mismo que creo que es fundamental y que además nos ampara, vamos, hace 3 días prácticamente ha salido el DICCOM, la nueva actualización del DICCOM 3.0, que es el marco de competencia digital de la Unión Europea. En Europa, cada vez que sale, estamos todos así, intentando empaparnos rápidamente de qué es lo que propone, porque básicamente dirige las políticas de educación y los objetivos de aprendizaje que tenemos que tener en las aulas. Y claro, cuando estamos definiendo los objetivos de aprendizaje en las aulas de los estudiantes más jovencitos, también estamos definiendo los planes del profesorado en las universidades. Claro. Y ahora mismo se ha integrado una habilidad
que es fundamental y que yo llevo defendiendo desde que empecé con mi tesis doctoral. Y es la reducción de riesgos con respecto a lo que nos traen las tecnologías. Ajá. En una de ellas, el mal uso. Muchas veces se puede ver a través del acoso escolar, el temido ciberbullying, y muchas otras a través de las temidas adicciones digitales, que son múltiples. Yo llamo adicción a Internet, pero es el paraguas de todas, ¿no? Tenemos luego adicción a redes sociales, Claro. a compras virtuales, ahora a inteligencia artificial y a muchas otras cuestiones que se trasladan a través de Internet. El bienestar digital empieza ya por fin a ser un área potente en el DISCOM 3.0. Y el bienestar digital abarca muchísimo, abarca el autoconocimiento, la forma de saber cómo aprendes, cómo estás interactuando a través de estas tecnologías, por qué razón lo haces, qué es lo que quieres. Sí. Además te anima a darte cuenta de cuál es tu impacto en el mundo digital. A quitar ese efecto de pantalla que siempre nos escondíamos como detrás, ¿no? Y decíamos, bueno, voy a dejar el comentario que sea, pues porque como estoy detrás de la pantalla, nadie me ve, Claro. no tengo esas repercusiones. Pues no es así. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo globalizado y que todos tenemos repercusión. Y esta es una de las habilidades fundamentales que tenemos que tener a partir de ahora, porque si no va a ser imposible convivir entre nosotros en un mundo tan digitalizado. Claro, y con el riesgo de quedarte rezagado ante la nueva realidad, ¿no? Y las nuevas oportunidades también. Ajá. El problema de esto es que vivimos en una sociedad en la cual los riesgos de la tecnología están siendo tan potentes, como el ciberbullying, por ejemplo, Sí, claro. Que dan mucho miedo a los centros educativos. Entonces estamos ante una realidad en la que cada vez más centros educativos prohíben el acceso a las tecnologías, especialmente a los celulares. Lo cual, claro, estamos totalmente en contra del desarrollo de la competencia digital, porque para poder desarrollar la competencia digital tienes que tener acceso a la tecnología. Y claro, el tiempo de acceso es el que determina las posibilidades de trabajo con esa tecnología. Entonces tenemos ahora mismo una casuística que es contradictoria absolutamente y que debemos de superar ya, poco a poco, pero debemos de superarla. Claro, porque al fin y al cabo, digo, sí, presenta muchos retos, muchos nuevos obstáculos, muchas problemáticas que quizás antes no existían, pero también un montón de ventajas, o bueno, si se empieza a utilizar como una herramienta, ¿no? Yo he dicho que estas generaciones no tienen y no tenemos, a todos los que estamos familiarizados con la tecnología, no tenemos ya la excusa de decir que no sabemos hacer algo o no sabemos alguna información, porque tenemos en la mano un aparato que te permite consultarlo en cuestión de segundos, ¿no? Claro, totalmente. El problema es que cuando en los centros educativos cerramos la puerta a la tecnología por miedo, estamos generando náufragos digitales o huérfanos digitales, porque estamos haciendo que todo el peso de la educación en las nuevas tecnologías recaiga sobre la familia y sobre el entorno. La familia son normalmente inmigrantes digitales, es decir, personas que han nacido en una etapa predigital, que no tienen ni siquiera el manejo ni tampoco la conciencia ética de cómo manejarlo, con lo cual han desarrollado muchos vicios digitales que trasladan sin querer a sus hijos e hijas, porque los niños y las niñas aprenden al final por imitación, son esponjas. Entonces, estamos generando esa situación, es muy seria realmente. Pero hay que quitar miedo a esto. El miedo se quita alfabetizando. Claro. Una de las cosas por las que yo más me fasciné en mi tesis doctoral fue cuando descubrí que el mayor porcentaje de posibilidades de riesgos de adicción a Internet en general no viene de la tecnología. Caray, ¿cómo? No viene de la tecnología, viene de la psicología. Ok. Es decir, es algo que me fascinó. Descubrí que los factores de riesgo para acabar teniendo una adicción a Internet o malos usos son los mismos factores de protección. Y son 4. Ajá. La personalidad, por ejemplo, que un niño o una niña, adolescente tal o persona adulta incluso, tenga habilidades sociales, tenga habilidades comunicativas, tenga capacidad de introspección o no la tenga manejo de sus propias emociones, sabe autogestionarlas o las tapa utilizando otro tipo de sustancias o no sustancias. Internet es una adicción sin sustancia, es una adicción comportamental. Sí.
Luego está la escuela, el entorno y la familia. Estos 4 son las claves para o caer en un riesgo hacia la adicción y malos usos de la tecnología o ser realmente estímulos protectores. Claro, ahí la diferencia está en qué es lo que estamos fomentando. Sí. En la escuela no estamos fomentando nada. Tenemos que ir a fomentar la parte positiva para proteger a nuestros estudiantes. Sí, claro. Claro, eso en el sentido del tema de la adicción, pero incluso en el sentido de la educación o del propósito de la enseñanza, que sería que el estudiante aprenda, también quitar esos vicios de la tecnología, Por de supuesto. creer que son negativos y que solamente los va a usar para copiar y no para consultar, ¿no? De hecho, sobre este tema que acabas de sacar, hay algo muy claro, el uso de la inteligencia artificial. Sí. A ver, ahora mismo hay estudios preliminares, aunque hay algunos que ya tienen resultados bastante fieles y que podemos ya confiar. Pero a mí me gusta coger esto con pinzas porque llevamos solo 3 años de inteligencia artificial. Entonces necesitamos todavía investigar mucho más y no tenemos estudios longitudinales, por ejemplo. Pero, dicho esto, sí que ya puedo decir que en la neurociencia se está empezando a comprobar que el mal uso de la inteligencia artificial está reduciendo las capacidades de ciertos procesamientos cerebrales, especialmente en esta parte aquí frontal, que es la corteza prefrontal. Esta se ocupa del procesamiento de la información, del desarrollo de la capacidad crítica, de la toma de decisiones. Cuando nosotros y nosotras le decimos, por ejemplo, a ChatGPT, oye, mira, tengo este problema, por favor, resuélvemelo, pillamos la solución, no la procesamos, no ejercemos capacidad crítica sobre ella para saber si realmente esto es algo que yo pueda adaptar a mi vida y que me lo pueda llevar tal cual me lo está diciendo, sin trabajarlo más. Y lo que estoy haciendo es precisamente eso. Estoy entrando en una deuda cognitiva. Esta deuda cognitiva hace que nuestro cerebro, que es biológico, al final reduzca este tipo de capacidades y, entre comillas, podemos decir como que se atrofian. Okay. Es verdad que el cerebro tiene una gran neuroplasticidad. Yo no soy neurocientífica, pero por mi tesis doctoral he tenido que meterme en temas de psicología, en temas de cerebro al final, pero siempre me dejo asesorar por los mejores. Y en España ha habido hace unas semanas uno de los congresos más importantes a nivel de educación y nuevas tecnologías, que se llama SIMO, Educación, en Madrid, en IFEMA. Yo allí tuve la oportunidad de dar una ponencia precisamente sobre temas de adicción a la inteligencia artificial, pero estuve asistiendo a la ponencia de una de las mayores eminencias que tenemos en España sobre neurociencia, y es David Bueno. Al final de su conferencia, porque tocó brevemente la inteligencia artificial, yo levanté la mano y le hice la pregunta. ¿Considera que el mal uso de la inteligencia artificial puede tener consecuencias en el cerebro a nivel físico, biológico? Y me dijo un rotundo sí. Porque incluso me especificó que, aunque tenemos una capacidad de neuroplasticidad increíble, el cerebro no llega realmente a recuperar toda esa funcionalidad. Porque pensad una cosa, no es una intervención en un momento. Cuando tenemos un mal hábito de uso, y especialmente una adicción muchas veces, estamos utilizando esa herramienta constantemente en el día a día para que nos resuelva todo prácticamente, que es lo que antes comentabas. Copia y pega, pues ahora me resuelve esto, pero en el colegio, pero luego también en mi vida personal. Cuando haces eso reiteradamente durante meses, durante años, ya estás generando un hábito y estás haciendo que ciertas partes de tu cerebro, pues al final se las estás regalando a la inteligencia artificial. Sí. Y eso, recuperarlo, supone muchísimo trabajo. Y ahí es donde viene una gran brecha digital. La brecha digital de la inteligencia artificial no solo va a ser económica como cualquier otra brecha tecnológica o social, sino que va a ser intelectual, muy probablemente. Porque va a haber una gran diferencia entre los estudiantes a los que sí estamos formando en el correcto uso de la inteligencia artificial y están potenciando sus capacidades biológicas a través de la inteligencia artificial como si fuese un superpoder, a la diferencia de aquellos estudiantes donde en su centro educativo estén prohibidas las tecnologías, esté prohibida esta educación en la inteligencia artificial, y entonces ellos ejerzan estos malos usos simplemente porque al final todos queremos que nos faciliten las tecnologías la vida. Entonces caemos en este tipo de vicios, ¿no? De resuélvemelo porque estoy cansada, ahora mismo no tengo tiempo de esto, o la vida me ha atropellado de esta forma. Ya simplemente creo que
tengo el deber de preguntarle a ChatGPT todo. Ajá, O sea, ya ni siquiera porque estoy cansado, es porque así sé. ajá. Y Sí, luego, también la autoconfianza muchas sí, veces. también. Sí, sí, totalmente. De hecho, ahora mismo tenemos un gran volumen de adolescentes que están dejando lo que sería una terapia con un profesional en la inteligencia artificial. Muchas veces pues, por falta de acceso económico o falta de, bueno, de posibilidades de que tengas un terapeuta, no lo tienes 24/7. En cambio, el ChatGPT lo tienes 24/7 en el celular. Sin la necesidad de que sea una persona, que Ajá, también es algo que mucha gente dice, ¿por qué le voy a contar mis problemas? porque me puede juzgar. Y en cambio se lo cuento aquí y esto no me va a juzgar. Efectivamente. Yo no digo que esté mal totalmente hacer eso porque es un acompañamiento necesario que efectivamente estamos viendo que estamos en una sociedad que cada vez es más solitaria en este sentido, pero es porque los propios psicólogos y psicólogas lo están diciendo, estamos tendiendo a una sociedad cada vez más narcisista, más egoísta, más individualizada. Entonces es normal que en este cultivo, en este caldo de cultivo surja esa necesidad. Ahora bien, si surge esa necesidad y hay que tenderla, no la vamos a prohibir porque estaríamos haciendo lo mismo, Claro. vamos a enseñar cómo hacerlo de forma responsable. Ahorita platicamos acerca de estas nuevas habilidades que tiene que tener el alumno, ese rol que tiene que tener el docente como una especie de guía y cómo también este mal uso del Internet puede afectar, ¿no? Pero además, ¿cómo crees que puede afectar en sí en el rendimiento académico tanto el tema de la inteligencia artificial o cómo también afecta la adicción al Internet que nos platicabas antes, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que van muy de la mano, pero suelen ser distintas, ¿no? Sí, bueno, los malos usos de la tecnología siempre al final acaban repercutiendo en la vida de la persona y eso es 100% va a repercutir en la capacidad de concentración de la persona. También una de las habilidades que necesitamos potenciar y que se reducen cuando hacemos malos usos de cualquier tecnología, al final es también la capacidad crítica. Son habilidades muy importantes también, habilidades sociales, habilidades de verificación de información, con el tema todo de las fake news que Sí. campan a sus anchas, el bienestar digital, sí, influye en la vida 100%. Y de hecho, una de las cuestiones que se suelen observar cuando estamos intentando identificar si realmente empieza a haber algún problema o no lo hay, es precisamente cómo se reduce tus hobbies en tu vida, cómo te estás aislando de tu entorno, si también te repercute en la calidad del sueño, si influye en la autogestión que tienes de las emociones, que eso muchas veces se ve fácilmente en el comportamiento de las familias, Claro. ¿no? El típico adolescente que estalla de repente, ¿no? Y dices, ¿por qué? Si está todo bien. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás, no? Muchas veces se ocultan muchas cosas. Sí, hay que estar ojo a visor. Y pues, vaya, según tu experiencia, ¿es fácil detectar cuando este alumno, alumna tiene un problema derivado de la adicción al mal uso del Internet o al mal uso de la inteligencia artificial? ¿O en realidad es muy confundible con cualquier otro problema familiar, como mencionabas? Pues en la educación tradicional es muy difícil de identificar. En la educación más contemporánea es más sencillo. Ok, Porque por lo que hablábamos del cambio de rol del docente, si el docente se dedica solo a transmitir conocimiento o información y no se acerca al estudiante a qué es lo que necesita, a qué es lo que le pasa, no lo conoce, entonces no lo va a saber nunca identificar. Eso ya de primeras. sí, Y luego saber diferenciarlo con respecto a qué es lo que puede estar pasando, si es una adicción de un tipo o de otro, o un malestar de un tipo o de otro, o puede haber causas que no tengan incluso nada que ver con las nuevas tecnologías, que pueda ser pues, que haya abusos en el hogar o a saber qué puede claro, estar sí. sucediendo. Es verdad que ahí es más complejo, ahí hay que hacer, yo ahí ya totalmente, yo me descarto, es decir, eso hay que dejarlo en manos de profesionales de la psicología. Los docentes podemos dar la alerta. De hecho, Claro. en una de las conferencias que he dado recientemente, yo diseñé una herramienta muy sencillita, precisamente quería que fuese muy fácil, para mostrarle a los docentes que es algo muy fácil de crear y que lo pueden hacer para monitorear su clase. Por ejemplo, me ha encantado hacerlo porque además es usar la IA contra la IA. ¿No? Si la IA, por ejemplo, produce adicción digital, vamos a usarla para identificar más rápidamente ese tipo de adicción. ¿No? Le hacemos un jaque mate. Sí. Por ejemplo, lo hice con ChatGPT. ChatGPT tiene los GPTs, que es como Gemini, que tiene las gems. Son como una parte de GPT, del ChatGPT que es como se puede programar aparte, con un uso muy específico y un objetivo muy claro. Entonces yo la programé de tal manera, le hice un prompt muy grande, yo creo que el más grande que he hecho en mi vida,
para que se crease un cuestionario digital específicamente adaptado para los estudiantes y que el docente lo que pueda hacer es una vez por mes o como cuando considere o que identifique algo que le llame la atención y diga es el momento, se lo pase a los estudiantes lo hacen con ChatGPT y ChatGPT lo que hace es que le deje un Excel, guarda toda esa información del estudiante, la vuelca automáticamente en el Excel y el docente cuando le escribe, después de todos los estudiantes, le dice soy la profe, la contraseña es Fénix, que es la que yo he puesto para el GPT, lo tengo abierto, así que por eso lo digo, por si lo quieren usar, le devuelve solo a la profesora o al profesor el Excel con todos los resultados. Y es un semáforo realmente. ¿Está la clase en rojo? ¿Está en amarillo o está en verde? ¿Qué estudiantes están en rojo? ¿Cuáles debo identificar? Y además te pone los criterios exactamente dónde hay una alerta. Entonces el docente puede leerlo rápidamente y ponerse en comunicación con el área de psicopedagogía y que empiece a funcionar la rueda, ¿no? Y se trabaje ya directamente con ese estudiante. O se puede hacer una implementación a nivel de centro si se ve una alerta importante, sí, claro. pues ya de reducción de este tipo de riesgos, ¿no? Wow, está buenísimo eso. Es muy sencillito, realmente. Y suena lo más complicado del mundo, pero es Sí, parte pero de esa alfabetización digital que estabas mencionando, que es necesaria, ¿no? Porque lo que platicábamos, lo que puede resultar como una herramienta que te quita habilidades o que te distrae o lo que sea, si la empleas bien, puedes tener este tipo de soluciones o de indicadores que te pueden ayudar a llegar a una solución, ¿no? Claro, totalmente. Está buenísimo eso. Sí. ¿Y cómo podemos lograr? Digo, porque ahorita te mencionaba esa alfabetización que es necesaria, porque para mí esto sonó como lo más complicado del mundo y tú me dices que es facilísimo. ¿Cómo podemos lograr reducir esa brecha digital? Porque al fin y al cabo esa brecha digital, tú misma lo mencionaste, viene desde la casa hasta la economía, el país en el que estás, las redes en las que puedes acceder y todo esto, ¿no? Pues con una formación adecuada. Y yo voy a especificar, voy a subrayar esta palabra, adecuada. Porque en los centros educativos, por ejemplo, cuando se intenta dar formación en prevención, normalmente se llama a la policía. Yo no tengo nada en contra de ello, porque de verdad que son profesionales que están a la vanguardia, sobre todo en la parte de inteligencia, ellos mismos son de cibernética, o sea, esa parte es fundamental. Pero se suelen centrar mucho en el ciberacoso, mucho en el sexting, mucho Sí. en el grooming, es decir, en ciertos peligros que obviamente existen y que tenemos que conocer, pero no tanto en la salud digital del día a día. Entonces, que muchas veces se consigue con este tipo de visitas dar miedo, tanto a docentes como a estudiantes. Y entonces de ahí se acaba en la prohibición. Lo que necesitamos es una formación adecuada al docente, o sea, una formación que reduzca su miedo, que le dé herramientas para poder enfrentar todo ello en el aula y también es verdad que un plan paulatino de integración de las nuevas tecnologías en la escuela, es decir, no vamos a estar desde el principio, desde Claro. lo más tierno de la infancia, ya con inteligencia artificial, no tiene sentido, es decir, vamos a hacerlo con sentido. ¿Qué tipo de dispositivos vamos a poner? ¿A partir de qué edades? Tratar obviamente, y para eso tenemos los desarrollos en neuroeducación, que sabemos que no se puede meter tecnología antes de los 7 años, porque el cerebro no está preparado para ello, o incluso un poquito más, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que sabemos, crear un plan realmente para poder integrar paulatinamente la tecnología con unos objetivos claros, como antes comenté, ¿no? El DISCOM 3.0 deja muy claro qué es lo que hay que trabajar, cómo trabajarlo y qué objetivos se quieren obtener. No hace falta inventarlo, ya está creado. Ahora bien, hay que realmente encargar este tipo de formación, la construcción de esta formación, que no existe como tal en cuanto a bienestar digital en las universidades de pedagogía y demás, a realmente profesionales que sabemos de esto, ¿no? que conocemos los riesgos para minimizar al máximo estos miedos, que es lo que está paralizando a los centros educativos y no está educando. Y poquito a poco acompañarles en todo este proceso, investigar todo este proceso para realmente hacerlo bien, sin riesgos. Y si detectamos algo, saber recular cuanto antes, readaptar. Cambiar la estrategia, ¿no? Pero continuar, seguir adelante. Porque si seguimos prohibiendo, vamos a tener ciudadanos en el futuro que van a ser incompetentes digitalmente, en un mundo en el que
Tú no Sí, vas a tener un desarrollo profesional si no es a través de la tecnología prácticamente. sí, vas a quedar totalmente rezagado, o sea, vas a generar un problema enorme. Estructural. Sí, claro, porque no van a poder competir con nadie, en realidad. No. Y bueno, eso suena muy interesante, muy bien a nivel de políticas educativas, por así llamarle. ¿Y qué consejo, qué recomendación le darías tú dentro de tu experiencia al docente que nos está escuchando ahorita? Al docente alumno de CEUSI que está por graduarse. Felicidades a los que se gradúan en enero, por cierto. Pero a todos ellos, ¿qué consejo le podrías dar tú para justo lograr vencer un poquito ese miedo, esa analfabetización digital? Primero que traten de alfabetizarse ellos mismos, es decir, hay información en Internet que ahora ya sabiendo después de este podcast que hay mucha información que trata de meter miedo, tratar de evitar esa información e ir hacia la que realmente trata de trabajar todo ello desde la seguridad. Intentar autoalfabetizarse y después, por otro lado, ser responsables, aumentar al máximo su capacidad crítica, nunca dejarse llevar por las nuevas tecnologías, como se suele decir en lenguaje como informal, ¿no? Como borregos, ¿no? Claro. Plantearse las dudas, hacerse preguntas constantemente. Yo creo que eso es lo más importante ahora mismo a nivel individual lo que pueden hacer. Y luego, como docentes, estar en comunicación con otros docentes que son innovadores o innovadoras, que tienen buenas prácticas reconocidas, donde se ve que con seguridad se están pudiendo desarrollar estas capacidades digitales y que, bueno, que es increíble, que hay muchas buenas prácticas. Sí. En España, por ejemplo, que es mi país, ¿no?, de procedencia, yo conozco el premio Espiral de la Asociación Espiral. Lleva premiando a docentes innovadores desde hace muchísimos años y hay un gran catálogo de buenas prácticas educativas con respecto a la tecnología. De ahí se pueden sostener. Y luego también, por ejemplo, hay observatorios muy importantes como el ODITE también allí en Espiral en España, que también es un observatorio que siempre trata de identificar todos estos avances, estas tendencias, hacia dónde van, cómo están, que se formen en todo ello, que lean y bueno, que sigan avanzando y que se conecten con otros docentes, que no se aíslen. Claro, justo lo que hablabas, lo mismo que le puede pasar al alumno de aislarse, Uh-huh. es lo que le puede pasar al docente que no logra ver que esta digitalización global te permite estar conectado con todo el mundo, no Claro, solamente con tu entorno, ¿no? las redes sociales tienen muchas cosas negativas, pero tienen una capacidad increíble de conectarnos. Claro. Y hay muchos docentes que están compartiendo sus buenas prácticas a través de redes sociales como Instagram, Sí. Twitter, bueno, X ahora actualmente, TikTok. Entonces, vayamos a estos lugares con la mente abierta de que vamos a encontrarnos información de calidad porque viene de docentes que realmente están respaldados. Y dentro de lo que mencionas, las redes sociales y todos sus defectos, creo que el más grande es la distracción o la privacidad o lo que hemos estado hablando toda esta plática, ¿no? Esa adicción a las tecnologías, ¿no? Siguiendo con esta línea de consejos al docente, según tu experiencia, ¿qué riesgos o desafíos crees que les va a plantear todo esto? Porque sí es muy bonito alfabetizar digitalmente, pero yo creo que el riesgo, la línea es muy delgada, ¿no? De todo lo que hemos estado platicando. O sea, entre el buen uso y el mal uso, uy. Sí, la línea es complicada. Yo creo que aquí hay mucho de la autopercepción del docente. Es decir, todos vamos prejuzgando la tecnología siempre y tenemos una idea clara sobre ella en función de las experiencias que hemos tenido o que hemos visto. Entonces, todos aquellos que tengan pues, unos prejuicios negativos siempre van a tener una mayor resistencia a poder alfabetizarse de esta forma y poder superar estas barreras e ir hacia el camino de formar con seguridad a sus estudiantes, ¿no? Yo creo que esa es la primera barrera, la más importante. Formar al docente para despojarle de estas limitaciones. Porque es verdad que las catástrofes existen, por supuesto que existen. Y yo tengo una gran lista de ejemplos de cómo ha dañado la tecnología al ser humano. Pero también los buenos usos son impresionantes. En ciencia ahora mismo estamos avanzando casi a 20 años o 10 años hacia adelante gracias a la inteligencia artificial. Entonces, creo que hay que hacer una labor de concienciación, nunca dejando a los docentes ciegos ante ni negando los riesgos, por supuesto, sino al revés, presentándoselos, pero presentándoles la alternativa de solución. Claro,
Claro, y ya con eso, bueno, vaya, con ese entendimiento sobre la tecnología, eso mostrarle tanto al alumno como al docente que entiendan las dos partes, todo lo que implica y todo lo bueno que puede llevar, es de la única forma en la que vamos a lograr que el estudiante utilice el Internet, la inteligencia artificial o cualquier herramienta digital que vaya surgiendo y que todavía ni siquiera pensemos como eso, ¿no? Como una herramienta y no como un factor que termine alterando o interrumpiendo su aprendizaje. Exactamente. El futuro va a ser ese prácticamente, es decir, nosotros dominar las tecnologías, no que nos dominen. Y actualmente cuando estamos prohibiendo estamos dejando que nos dominen. Y es que al final, mira, te voy a poner quizás un ejemplo muy tonto, perdón, pero Seguro que no lo es. yo lo he platicado muchísimas veces que yo creo que nuestra generación va a tener menos problemas en ciertas cosas, como es, por ejemplo, que tus hijos jueguen un videojuego que no es apto para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en una generación con videojuegos desde niños, por lo tanto entendemos que existe todo esto y creo que de la misma forma se aplica en las demás áreas de la tecnología, ¿no? En este paraguas que mencionabas al principio, si yo ya sé cómo funcionan las redes sociales, porque tuve redes sociales desde joven, pues obviamente voy a saber qué decirle a mi hijo respecto a qué es bueno, qué es malo y por qué es bueno y por qué es malo, ¿no? Claro, sí. A las nuevas generaciones, ya los digitales, que podemos poner Sí. como la línea en los millennials, Ujú. los X están un poquito ahí a caballo, pero yo lo pondría ya más en los millennials. Desde los millennials hacia adelante, los hijos de millennials, los hijos de centennials, desde luego que van a estar más preparados. También, no porque sus padres hayan estado más preparados, porque nadie los ha preparado Sí, realmente, sí, sí, sí. sino por lo que tú decías, muchas veces por la autoexperiencia. Es decir, tú mismo en algún momento has tenido una pequeña adicción Sí, o unos momentos que los has sabido trascender, te has dado cuenta de que te estaba sucediendo eso, has ido a terapia, lo has trabajado, lo has superado, entonces ya tienes ese conocimiento y puedes identificar en tu hijo o tu hija qué es lo que está pasando, ¿no? Probablemente, sí. y saber aconsejarle. Pero por lo menos yo creo que lo más importante de esto no tanto a veces es técnicas específicas, porque es casi imposible, porque no han sido formados, es más que hablemos el mismo lenguaje. Claro. Es decir, las generaciones digitales ya hablamos el mismo lenguaje digital. Aunque ahora los alfa, que son los más chiquititos, pues ya tienen su propio vocabulario y a veces los millennials, que son los más mayores digitales, nos quedamos así diciendo, no entiendo esa palabra, pero rápidamente nos sabemos poner al día porque estamos Sí. todos al final en lo mismo y comprendemos cómo funcionan las redes, cómo funciona la sociedad digital. Eh, ya estamos todos metidos aquí. Entonces, sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Sí, pero todavía la realidad es que todavía tenemos dos generaciones, la de los X y de los boomers, que son inmigrantes digitales prácticamente. Y ellos todavía son padres y abuelos. Sí, claro, y ellos, vaya, al fin y al cabo son ellos a los que estamos dejando en esa brecha digital o con quienes estamos generando más grande esa brecha, ¿no? Siempre se ha intentado acercarlos. Yo, por ejemplo, desde siempre, desde el 2012 que salí con la segunda maestría, he intentado hacer concienciación a padres y madres. Me metí en una asociación que se llamaba Padres 2.0 en su momento y ahí íbamos por ciudades, hacíamos reuniones de familias y tratábamos de explicarles a esta generación X y Boomer. Siempre se ha intentado, pero es que no hablas el mismo lenguaje, entonces para ellos es como Marte, Claro. les cuesta. Claro, empieza a ser más difícil y Sí. quizás el enfoque, uno de los enfoques debe ser hacia Mm, esas generaciones, ¿no? sí. Hay excepciones en todo. Claro, sí, 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 hay De quien... hecho, Facebook está lleno de boomers, pero sí que es verdad que les cuesta más comprender cómo se mueve todo ello. Y sobre todo la necesidad de por qué tenemos esa necesidad de lanzarnos a Internet, de interactuar en Internet, ¿no? de lanzar un negocio a través de Internet también, de educarnos a través de Internet. Muchos no lo entienden. Ya, bueno, entonces ahí parte uno de los grandes retos de nosotros como generación digital nativa del promover esta alfabetización hacia esas generaciones, ¿no? Sí, intergeneracionalmente, siempre. La verdad está interesantísima la plática. Yo creo que nos da para hablar de unos 5 o 6 temas más Seguro. acerca de todo esto de la alfabetización digital, de las brechas, que a mí me parece un tema bastante preocupante y que muchas veces no se aborda, ¿no? Y sobre todo de las adicciones al Internet. Por lo pronto, yo quisiera cerrar este pequeño capítulo con una pregunta insignia de nuestra universidad y de este podcast Aula Abierta, y es, ¿qué significa para ti la frase pasión por aprender? Para mí significa motor de vida.
Hay un concepto que se llama lifelong learning, que es aprendizaje a lo largo de la vida, que realmente va a ser la habilidad fundamental del ser humano para estar actualizado a lo largo de la vida. Y para mí es imposible tener esa habilidad si no tienes pasión por tu aprendizaje. Así que sí, para mí es eso. Motor de vida. Motor de vida absoluto. Me encantó la respuesta. Doctora Camino, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. Me siento de verdad agradecido y honrado por tu presencia. Estuvo muy interesante. Creo que nos deja tarea a todos, tanto educadores como cualquier persona nativa del mundo digital o cualquier persona que se sienta que es inmigrante digital, ¿no? También nos deja toda esa enseñanza y ese, no sé si ese warning llamarle, de ponernos a hacer introspección y ver qué tan sano uso del Internet y de la inteligencia artificial hacemos cada quien en nuestro día a día, ¿no? Y en nuestro trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias, el placer doctora. Es mío. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Aula Abierta, el podcast del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, donde compartimos con ustedes la pasión por aprender. Yo soy Carlos, buenas noches.